Buen día. En esta exposición se hablará sobre el psicoanálisis de Sigmund Freud. El equipo está conformado por Caleb Rodríguez Heinrich, Gustavo Alexis Bonilla Flores y por su servidora, Leslie Joana Arce Posada. Para empezar, ¿quién fue Sigmund Freud? Bueno, Sigmund Freud fue un neurólogo austriaco judío nacido en 1856 y que falleció en 1939 a causa de un cáncer bucal. Cursó sus estudios en la Universidad de Viena, donde se especializó en neurología clínica. En 1885 comenzó a trabajar en el Hospital de Salter-Pierre en París, donde se empezó a interesar en el psiquismo humano. En 1886 abrió su primer consultorio y se casó con Martha Weinert, con quien tuvo 6 hijos. Para 1889 comenzó a colaborar con Breuer para elaborar la teoría del psicoanálisis, su teoría más famosa y de la cual es considerado padre. Él es una de las figuras más influyentes del pensamiento contemporáneo y muchos psicólogos han sido influenciados por su trabajo. El legado de Freud. Freud es quizás el pensador más famoso, polémico y carismático de la psicología del siglo XX. Sus teorías y su trabajo han dejado una huella importante en el modo en el que durante décadas se han dado explicaciones sobre el desarrollo en la infancia, la personalidad, la memoria, la sexualidad o la misma terapia. Algunos ejemplos de lo que Freud nos transmitió a las generaciones de psicólogos de toda la historia de la psicología son, por ejemplo, sus aportes y sus influencias que ha tenido sobre otras teorías que se usan en la actualidad, como por ejemplo lo que vamos a ver un poco más adelante en esta presentación, que es el ello, yo y superyo, que por ejemplo esto alude al inconsciente, la realidad y la moralidad, además de que sus teorías psicosexuales siguen siendo parte muy fundamental de lo que conocemos hoy en día como el desarrollo humano. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es un método que tiene como objetivo el tratamiento de enfermedades mentales. El psicoanálisis freudiano es una teoría que intenta explicar el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos sexuales inconscientes que se originan en la niñez. Esto lo vamos a ver un poco más adelante en esta exposición, que se va a explicar sobre todo el carácter y el desarrollo psicosexual que se desarrolla desde que nosotros nacemos. Y Freud explica todas esas cosas sobre cómo un adulto cambia y se desarrolla desde el momento en el que empieza a tener conciencia, y que esa conciencia infantil se transforma en la subconsciencia del adulto. El psicoanálisis se refiere especialmente a la exploración del inconsciente, que es lo que estaba mencionando ahorita mismo. Esta exploración clínica se fundamenta en la asociación libre por parte del paciente y en la interpretación por parte del psicoanalista. Lo que se refiere como asociación libre es lo que el paciente le cuenta al psicoanalista, lo que él siente, lo que él piensa, lo tiene que explicar, lo tiene que exponer, lo tiene que liberar, que sería cómo así lo puede interpretar, como ahorita lo mencioné. ¿Cómo lo va a interpretar el psicoanalista? Porque claramente él tiene que ver lo que el subconsciente trata de explicar. Es algo que a veces ni las mismas personas que lo sienten lo pueden explicar. Por eso es el trabajo del psicoanalista, sobre todo interpretarlo, darle un significado o una solución a algún problema que se puede tener desde la infancia. Por eso es la importancia del psicoanálisis. En un sentido más amplio se le denomina psicoanálisis a el tratamiento realizado por este método, que es lo que mencionaba ahorita mismo, tanto la interpretación como la asociación. La disciplina creada por Sigmund Freud en cuanto a comprender un método terapéutico, una organización clínica y una técnica específica. Lo mismo, la técnica, toda la teoría, etc. Es una teoría de la estructura y función de la personalidad. Y también se le conoce a un movimiento psicoanalítico con presencia actual en 33 países. La Asociación Psicoanalítica Internacional es la que tiene la misión de acreditar y regular a las actualmente 70 organizaciones que la componen. Actualmente cuenta con 12.000 miembros y varios miles de candidatos en entrenamiento. La teoría del psicoanálisis. Es una teoría desde la que se consideró que la historia del individuo, sobre todo los primeros años, es esencial para comprender el funcionamiento adulto. Para Freud, los primeros conflictos determinan en parte el funcionamiento adulto. El psicoanálisis supuso una ruptura con la línea dominante al considerar que para interpretar
nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos inconscientes. La teoría psicoanalítica basa su información en 3 fuentes de información: la observación directa, los recuerdos infantiles y las interpretaciones. Método del psicoanálisis. Según el psicoanálisis, los síntomas histéricos y neuróticos tienen un origen ligado a conflictos inconscientes, aspectos de los cuales, pese a ser ajenos por completo al consciente del analizado, pugnan por emerger a la conciencia. El retorno de lo reprimido, resultado por una represión fallida ante la fuerza emergente del material reprimido, es una formación de compromiso, cuyo de lo cual constituye el síntoma histérico y en general el neurótico. El objetivo de la terapia es vencer las resistencias para que el analizado acceda a las determinaciones inconscientes de sus sentimientos, actitud o conducta. Freud, en una de las oportunidades en las que se describe la operación que lleva a cabo la terapia analítica, lo hace en estos términos: la rectificación con posterioridad del proceso represivo originario. La regla fundamental de la técnica psicoanalítica es la asociación libre. El analista introduce al paciente en la técnica solicitándole que le comunique todos los pensamientos, ocurrencias, ideas o imágenes que se le pasen por la mente, independientemente de que esto le puede parecer absurdo, irrelevante o comprometedor, sin criticarlos o seleccionarlos. Al comunicar estos contenidos, el analizado no debe tener en cuenta cuán significante, trivial o desagradable le resulten, ya que esto solo expresaría la acción de las resistencias. El analista, por su parte, también debe respetar reglas, particularmente las 3 siguientes: escuchar al analizado con una atención parejamente flotante, es decir, sin privilegiar ningún elemento de su discurso, lo que implica que el analista deje funcionar lo más libremente posible su propia actividad inconsciente y suspenda las motivaciones que habitualmente dirigen la atención. En palabras de Freud, el analista debe escuchar y no hacer caso de si se fija en algo. Mantener una actitud neutral en cuanto a los valores, es decir, no dirigir la cura en función a un ideal religioso, moral o social, no juzgar, no aconsejar. La posición debe ser igualmente neutral frente a las manifestaciones transferenciales y frente al discurso del paciente, es decir, no considera a priori una importancia preferente en virtud de prejuicios teóricos a un determinado fragmento o a un determinado tipo de significaciones. Observar una actitud de estricta abstinencia, lo que implica que el analista no satisface las demandas del paciente ni desempeña los papeles que éste tiende a imponer. El sentido de este principio es que la cura debe transcurrir de tal forma que el analizado no se sirva de ella para obtener satisfacciones sustitutivas de sus síntomas. En cuanto a la interpretación, su función no es propuesta como un enunciado que refiere al material que ofrece el caso a una teoría como el complejo de Edipo, la nosología psicoanalítica, las tópicas que representan el aparato psíquico, sistematizada o no, que incluya la experiencia propia del analista y el consenso de la comunidad analítica, sino algo que se acercaría mucho más a un desciframiento. En este sentido, el psicoanalista Donald Winnicott comenta la importancia de que el analista no conozca las respuestas, excepto en la medida en que el paciente dé las claves. El analista recoge las claves y hace las interpretaciones. Los lapsus son actos erróneos para la conciencia en los que se manifiesta una descarga del inconsciente. Para Freud, expresa un motivo personal relevante, desconocido para la personalidad consciente. A menudo el lapsus no es obvio y se revela solo después de una larga cadena de asociaciones. Una segunda área explotada por la asociación libre es la de los sueños, considerada la vía regla del inconsciente. Para el psicoanálisis, los sueños son siempre, o al menos esto es lo que ha postulado en la interpretación de los sueños, realizaciones de deseos.
los cuales generalmente se disfrazan por ser inaceptables para la organización consciente del individuo. Freud distingue en la estructura del sueño el contenido manifiesto, que generalmente parece incoherente y sin sentido, pero que presenta algún tipo de historia narrativa, y el contenido latente, que se refiere a las asociaciones que se despliegan a partir del sueño manifiesto. El sueño, la hilación de sus contenidos manifiestos, es una formación producida por el trabajo del sueño que transforma el material latente mediante la condensación, el desplazamiento, el trastorno de su contrario y diversos tratamientos que las representaciones inconscientes reciben en virtud de su estructura, y que Freud designó como desfiguración onírica. La dirección del trabajo del psicoanálisis es precisamente en sentido contrario al del trabajo del sueño, ya que obtiene el contenido latente donde era lo manifiesto. Los sueños son figuraciones capaces de acceder a la conciencia, ya que en esta situación de reposo, el dormir, es cuando la censura se encuentra más relajada y la resistencia se encuentra debilitada. Los anhelos y deseos que tienen prohibido el acceso en los estados conscientes tienen una oportunidad para escaparse tras el velo de la desfiguración onírica. También en el chiste encuentra el psicoanálisis una de las manifestaciones paradigmáticas del inconsciente. Freud afirmó que el individuo neurótico, cuyas necesidades eróticas infantiles permanecieron insatisfechas, podrá orientar sus requerimientos libidinosos hacia una nueva persona que surja en su horizonte, siendo muy probable que las dos porciones de su libido, la consciente y la inconsciente, participen en este proceso. Es por lo tanto perfectamente normal y comprensible que una carga de libido se oriente también hacia el psicoanalista. Este proceso da lugar a lo que en psicoanálisis se denomina transferencia. Cuando se habla de transferencia en la terapia, se considera que el paciente transfiere o reedita sobre la figura del analista demandas libidinales experimentadas en la infancia en relación a personas que entonces fueron importantes o significativas. La transferencia ofrece la oportunidad para poner un acto los conflictos infantiles y estructuras cognitivas que condujeron a las represiones y a las distintas formaciones de sus neurosis. Y asimismo proporciona al sujeto las condiciones para rectificar estos hechos que tuvieron lugar en la infancia y que por permanecer inconscientes se habían mantenido refractados en sus intentos previos de influir en ellos. La contratransferencia será aquel conjunto de reacciones inconscientes del analista frente a la persona del analizado, y frente a la transferencia se le considera un elemento muy importante en el trabajo analítico, porque de cada uno posee en su propio inconsciente un instrumento con el cual puede interpretar las expresiones del inconsciente en los demás. Ahora hablaremos sobre la teoría psicosexual. Según Villalobos, 1999, Freud planteaba que la sexualidad aparece desde el nacimiento y que durante las sucesivas etapas de la infancia, diferentes zonas corporales proporcionan gratificaciones especiales al individuo, pues están dotadas de una energía que busca placer, el líbido, párrafo 2. Según esta teoría, los primeros años de nuestra vida atravesaremos distintas etapas de desarrollo vinculados a la sexualidad y a distintas fijaciones, y que lo que ocurre durante ella influirá en el modo en el que el inconsciente condiciona a la persona una vez que haya llegado a la etapa adulta. Así se da inicio a la explicación de las etapas psicosexuales. La primera de ellas es la oral, que transcurre desde el nacimiento hasta los 2 años. Aquí la zona erógena es la boca. Dentro de esta etapa, el niño primero sacia su necesidad al succionar y posteriormente, cuando le salen los dientes, al morder. El objetivo principal de esta etapa es la alimentación. En el caso de que exista escasa o demasiada gratificación de este deseo, se puede producir una personalidad con rasgos pasivos, crédulos, inmaduros y pesimistas.
Posteriormente está la etapa anal, que transcurre de los 2 a los 4 años. La zona erógena es el ano. Al principio el niño tiene frecuentes malestares y tensiones, ya que apenas está aprendiendo a realizar sus funciones diarias, pero después la satisfacción es mediante el control de retención y expulsión de las heces. En esta etapa, el infante está orgulloso de sus desperdicios y según Villalobos, 1999, la función autoconservadora del erotismo anal está dada por el proceso de evacuación de los intestinos y la vejiga y por el placer que provoca el haberlo hecho bien, párrafo 24. También la satisfacción proviene de la aprobación que siente el niño por parte de sus padres por el logro. Un estricto entrenamiento en el control de esfínteres puede influir en la personalidad del niño con rasgos autodestructivos y obstinados. La tercera etapa es la fálica, que ocurre de los 3 a los 6 años. La zona erógena son los genitales. Aquí los niños empiezan a darse cuenta de sus genitales y a ver las diferencias entre géneros e identificarse con uno. También se comienzan a tratar los complejos. El primero de ellos es el complejo de Edipo, en el que el niño se enamora de su madre, mientras que en el complejo de Electra es la atracción de la niña por su padre. En ambos casos, los niños sienten una fuerte rivalidad con su padre del mismo sexo y sienten deseos de que éste desaparezca, lo que también les da un sentimiento de culpa al niño y hace que su atención se dijera hacia la curiosidad, pudiendo olvidar el complejo y entrando a la siguiente etapa. Freud le asigna al complejo de Edipo 3 funciones fundamentales, que son 1. La elección del objeto de amor, la cual está condicionada después de la pubertad por el líbido depositado en el objeto y las identificaciones realizadas durante el complejo de Edipo y las prohibiciones del incesto. 2. El acceso de la genitalidad, que es dada por la resolución de complejo de Edipo a través de la identificación. Y 3. Efectos sobre la estructuración de la personalidad. Villalobos, 1999, párrafo 35. Si en esta etapa la gratificación no es suficiente, se puede desarrollar rasgos de personalidad como egoísmo, vanidad y timidez. La siguiente es la etapa de latencia, que ocurre de los 7 años y se extiende hasta la pubertad. En estos años se detiene la evolución sexual y el niño dirige su energía sexual hacia otras actividades, permitiéndole así que adquiera nuevas habilidades. La última etapa es la genital y aparece en la pubertad en adelante. Los genitales vuelven a ser la zona erógena. Aquí comienzan los impulsos sexuales y la identidad sexual. Al principio de esta etapa las personas pueden demostrar comportamientos homosexuales. Esto se hace solamente para reafirmar su identidad, además de que sienten más atracción por amores irreales o imposibles. Después se comienza la transición hacia el sexo opuesto y a interesarse por una persona que está más a su alcance. Aparecen los cimientos para una relación formal futura. Según Freud, la mente está compuesta por 3 elementos. El primero de ellos es el consciente, que son todos los procesos mentales de los cuales somos conscientes y que permiten tener una percepción de la realidad. Además, nos permiten pensar y comunicarnos de una manera racional. Se encuentran todas las sensaciones. Después está el preconsciente, que no está en el campo consciente, pero se puede transferir. Aquí están, por ejemplo, los conocimientos, recuerdos, sentimientos y pensamientos. El último de ellos es el inconsciente. Es todo aquello que no está en el acceso del campo consciente. Está constituido por contenidos reprimidos a los que ha sido negado el acceso al sistema preconsciente consciente. Y especialmente aquí están todos los deseos infantiles. El yo, ello y superyo. Estas son 3 formas en las que Freud explica de una manera sencilla sobre el cómo se compone el ser humano y sus 3 formas de entender, percibir o expresarse ante el mundo. El yo, o ego, que también se le conoce de esa manera, se desarrolla durante la infancia. Su objetivo es satisfacer las demandas del ello dentro de la aceptación social. En contraste con el ello, el yo sigue el principio de realidad y opera en el consciente y el subconsciente. Por así decirlo, el yo es lo que uno se considera como uno mismo, lo que uno expresa ante el mundo, lo que los demás ven de ti. El ello opera en el nivel inconsciente, responde al principio del placer y está compuesto de 2 tipos de instintos biológicos o impulsos a los que el mismo Freud llamó eros y tánatos. El eros es el instinto de la vida. Ayuda a los individuos a sobrevivir. Dirige las actividades que sustentan la vida como la respiración, la comida o el sexo.
En cambio, el Thanatos o instinto de muerte son una serie de fuerzas destructivas que están presentes en todos los seres vivos. Cuando la energía se dirige hacia otros, se expresa en agresiones y violencia. Por eso cuando uno nace es todo ello, porque uno no posee la capacidad de esperar, no tiene la capacidad de saber lo que es la paciencia, simplemente reacciona ante la ausencia de sus necesidades de Eros, como por ejemplo lo que sería la comida o la atención, y reaccionan de forma violenta. Por eso se dice que un bebé es puro ello. Pero mientras se desarrolla el humano, como lo decía anteriormente en el yo, este se desarrolla después, que es en la infancia. Es un poco más, es un proceso ya más complicado el reconocerte. Además, el ello es donde uno piensa como de forma, cómo va a reaccionar ante las cosas en su beneficio. Por eso el ello es lo que aquí mismo dice, el sobrevivir. ¿Qué actividades necesitas, como respirar, comer, y qué haces para conseguirlas? Por eso el Thanatos puede ser la reacción de violencia. El superyo o superego es el responsable de asegurar que se siguen algunos estándares morales, por lo que actúa con el principio de moralidad y nos motiva a actuar con un comportamiento socialmente aceptable y responsable. Puede hacer a una persona sentirse culpable por no seguir las normas. El superyo en la cultura popular, como en las caricaturas u otras formas de entretenimiento que se nos representa cuando una persona está en una discusión con él mismo, que aparece tal vez una imagen buena y una imagen mala de la persona. Esa sería la representación del ello y el superyo. Tal vez el ello solo busca el objetivo, su beneficio, sin importar lo que a los demás les pueda hacer daño, tal vez, o que puede conseguir sin pensar en los demás. En cambio, el superyo sí piensa en los demás, piensa en la moralidad, en tu misma persona, en lo que te puede ocurrir. Y es la decisión del yo decidir entre ellos dos. Por eso el yo se le considera como el mediador, el que está entre el consciente y el subconsciente. Es así como concluimos esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y gracias por su atención.